que vayamos ahí? Sí, sí, mira. Terminamos de completar. Había dos partidos políticos. Los saduceos, digamos sectas, o como quieran llamarlos. Los saduceos, que era la gente de mucho dinero, y los que estaban en el templo, y los fariseos. Y entre los fariseos había esenios, había otro tipo de grupos más extremistas o disidentes en cuanto a sus ideas. Y Jesús era fariseo, y por lo tanto discutía con fariseos sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el sábado, y cómo ir, cuánto caminar hasta dónde y dónde. Pero dentro de una discusión lógica, judía, perfecta, sin máculas. Un judío inmaculado. No tenía ningún problema él dentro del judaísmo. Y es por eso que cuando lo juzgan aquí, lo juzgan de noche y fuera del Sanedrín. Porque sabían que estaban haciendo algo que era ilegal. Ilegal. Por lo tanto, lo juzgan y lo ponen prisionero. Entonces, ¿es verdad que los judíos lo matamos? No, ahí está el asunto. Los judíos, no solamente que no lo matamos. Sergio, acá tengo que decirte algo. Dale. No hay judíos, Jesús y romanos. Todos judíos. Judíos. Es como que tú me dirías, un judío mató a Kennedy. Sí. No, es decir, como un cristiano mató a Kennedy, o un cristiano mató... No. Está hablando de judíos, no es que los judíos los mataron. Ahora, los judíos solamente podían tener intromisión en lo que depende de judaísmo, una blasfemia o algo que tenga que ver, algo terrible hecho contra el pueblo de Israel o contra Dios. Como Jesús era una persona perfecta al punto de vista judío, y querían matarlo, querían acabar con él. Sí. Nuevamente, entre otras cosas, es porque Jesús no solamente ponía en peligro sus poderes, ponía en peligro su autoridad, sino que también podía poner en peligro una enorme manifestaciones con la espada contra los romanos. Tomemos en cuenta que unos años antes, 70 años antes, 80 años antes de Jesús, fue la rebelión de los macabeos. Y alguien salvó al pueblo judío de los griegos con la espada. Por lo tanto, si alguno podía pensar que otra vez venía un salvador, sería con la espada. Por lo tanto, Jesús no importa. Y recordemos que Pedro tenía un arma. Ellos tenían armas ahí, los discípulos. Podemos pensar también entonces que Jesús, de alguna manera, con su movimiento, podía traer problemas. Mejor es acabarnos, aunque sea con un justo, pero de esa manera evitamos problemas mayores. Y de hecho tenían un poco de razón. Pensemos que 40 años después de Jesús hubo una enorme revuelta, que es la revuelta contra los romanos. Miren la iglesia católica. Que son las campanas. Sí. ¿Se enteraron de que llegué? ¡Ah, las 11! Ayer, mirando Fórmula 1, un español que hablaba en la televisión decía: no va a pasar hasta que no cante el gallo. ¿Tiene que ver con este lugar? Hasta que no cante el gallo no va a pasar algo. Miren, yo le voy a explicar. ¿Con este lugar ese dicho? Cantar el gallo, entonces Jesús le dice, recuerden, en el lugar de la última cena, le dice, y el gallo va a cantar, y tú me negaste 3 veces. Sí tiene que ver, pero no exactamente. Ah, ok. No exactamente. Está bien. No hay tal gallo. Okay. Pero sí tenemos que abrir. Le voy a explicar. Entonces ahora. El gallo canta. Cuando canta el gallo canta al amanecer. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 1:30. No sabemos cuándo. Pero sí algo tenemos acá. Nuevamente es importante tomar en cuenta la cultura hebrea y el contexto histórico. Para los romanos, las horas se dividían, digamos, las nocturnas, desde, por ejemplo, de las 6 de la tarde, que empieza la oscuridad en invierno, hasta las 12, de las 12 a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde en adelante. Y se anunciaba a veces con una trompeta. Galicanto se llamaba a ese sonido de la trompeta para anunciar que llegó esta parte del día. Okay. Estamos recordando que estamos fuerzas romanas y había que despertarse para la próxima custodia, para cuidar. Pero también desde el punto de vista judío, Criat Tarnegol, o sea, el llamado del gallo, Criat Tarnegol, se llamaba, en forma simpática, a la persona que subía al templo, y tenemos una prueba arqueológica. En el Museo de Israel tenemos una prueba arqueológica de lo que es el pináculo del templo. Exacto. El pináculo del templo donde fue arrojado Jesucristo por segunda vez por Satanás. Y ahí es un lugar donde
la gente tocaba la trompeta y como no podía saber porque eran diferentes personas que subían con la trompeta, estaba escrito y aquí se toca la trompeta y lo tenemos en el Museo de Israel. Entonces, esa tocada de trompeta también lo hacía alguien para anunciar que llegaba el momento de las guardias, para anunciar los trabajos que tenían que hacerse en ese momento en el templo, etc. Entonces, por lo tanto, cuando decimos y el gallo cantará, puede ser por un lado los romanos tocando la trompeta para cambio de guardia y podía ser del templo, que se tocaban y se decían versículos correspondientes. Y que haya un gallo que cante, lo veo difícil. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo al Talmud, no se podía criar animales acá adentro, y menos un sacerdote. Pónganse a pensar si un gallo se escapaba, se metía en el templo, lo que hubiera sido. Habría que limpiar todo el tiempo. No podía haber gallos, no podía haber animales, no podía haber absolutamente nada que ensucie dentro de Jerusalén. ¿Entonces era una persona? Era una persona. Okay. Entonces, por lo tanto, sí gallo, porque el gallo cantaba y por lo tanto podemos tomarlo en cuenta. Pero no a eso se refería Jesucristo. Bueno. Entonces, vamos a entrar a la iglesia, pero primero vamos a ver acá afuera. Sí. Vemos desde acá, vemos una columna con un soldado, esa columna, un soldado romano y un gallo en la parte de arriba. Este es el patio y ahí lo tenemos a Pedro. Jesús lo llevan prisionero. Después del beso de Judas, lo traen a la casa de Caifás. Vamos a ver ahora, de aquí a poco, las prisiones. Lo traen a la casa de Caifás, lo ponen en la prisión de máxima seguridad. Y Pedro está viendo lo que está sucediendo. Y ahí estaban el juicio falso que le estaban cometiendo a Jesucristo. Y en ese momento, una criada, la criada del sacerdote, de acuerdo a uno de los evangelios, dice, ¿tú no eres uno de ellos? No, yo no soy, no lo conozco. Sí, pero tú hablas... ¿Por qué dice tú hablas cómo? Porque los galileos hablaban diferente. Los galileos, dentro de lo que es el país, Galilea, la parte norte, una parte alejada, hablaban diferente, tenían una pronunciación diferente, un canto diferente. Y Pedro era galileo, y nació en Betsaida, y por lo tanto hablaba de una forma diferente. Sí, tú hablas como ellos. Y por tercera vez alguien dice, sí, pero sí, tú, sí, eres tú. No, no soy, no me metan en esto, y se va. Y ahí el gallo cantó. Oh. Pero aquí me gustaría también agregar algo. Ahí vemos hermoso lugar donde esto sucedió. Y entonces acá... ¿Lo querés bajar? Vamos. Y acá nosotros vemos algo interesante. Vemos que el gallo cantó. Y nosotros lo tenemos en nuestra concepción, en la historia que nos contaron. Recuerden que dije, evangelio, hay uno solo, es el evangelio de Jesús, la vida de Jesús. Y cada uno lo fue contando diferente. Y la iglesia católica y también evangélica lo fue interpretando en forma diferente. Y se lo ve esto como algo negativo, porque lo negó al maestro. Yo puedo tener otra interpretación, si me permiten. Yo puedo tener otra interpretación. ¿Y cuál es mi interpretación? Que lo que hizo Pedro fue correcto. ¿Por qué correcto? Posiblemente Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Y fue lo que también estaba diciendo a Pedro, Pedro, niégame. O sea, estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces y el gallo va a cantar. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera negado? Podían pasar 2 cosas. Uno, que lo hubieran matado porque es uno de los secuaces, inclusive cortó la oreja de Malco. Pero yo creo en otra. Hubiera tenido que ser testigo. Y si en un juicio hubiera tenido un testimonio de Pedro y hubiera dicho la verdad, sí, porque él hizo milagros, sí, porque él dio vuelta a la mesa de los mercaderes, sí, porque él nos enseñó que es el Cristo vivo, ¿qué hubiera pasado entonces? Hubiera sido mucho más terrible. Por lo tanto, Jesús y Pedro, posiblemente entre ellos 2 decidieron, en ese momento, si tú vas a estar ahí en ese momento, niégame. Y eso fue lo que hizo. Entonces, por lo tanto, no fue tan malo. ¿Correcto? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Veo que ahora, es un sitio arqueológico también. Exactamente. Lo que quiero que vean acá, amigos, fíjense ahora, esas son las escalinatas sagradas. Las santas escaleras, las santas escalinatas. ¿Santas por qué? Porque eso es una reliquia de primer grado. ¿Qué es una reliquia de primer grado? Pues la reliquia donde Jesús estuvo. Donde Jesús estuvo. Y fíjense, son las escalinatas que él bajó. Vamos a ver acá. Esto que estamos viendo, aquí estuvo Jesús. Fíjate, ahí se ve un lugar donde primero vamos a ver ahí que él baja con los discípulos, 11 discípulos. ¿Por qué 11? Judas ya no estaba. Judas ya no, claro. Él baja con 11 discípulos, atraviesa el valle del Cedrón y va al Monte de los Olivos y por segunda vez vuelve con los prisioneros de los romanos, o de los custodios del sumo sacerdote.
por todo son las escaleras sagradas. Y lo que quiero mostrarles es esta iglesia que es moderna, es una iglesia católica de los padres asuncionistas de Francia, que la compraron en épocas modernas, fines del siglo XIX, y se empieza a construir. Pero quiero decirles algo, las iglesias en Israel pueden tener hasta 3 épocas diferentes, y esta las tiene. Una iglesia de la época bizantina, Sí. Están hablando del siglo IV, V, se construye otra vez, después que es destruida por los samaritanos y por los persas, después es abandonada y destruida ya más adelante. Nuevamente, segunda época, la época de los cruzados, cuando vienen los católicos de Europa a recuperar los lugares santos, también destruida al poco tiempo, y por tercera vez, épocas modernas. Fin del Imperio Otomano, casi unos, digamos, 50 años el Imperio Otomano necesitaba mucho dinero, empieza a vender propiedades, y entre otras propiedades también ingleses, rusos, italianos, franceses compran, y ellos compraron este sitio, y acá tenían un sitio muy interesante, porque no solamente tiene que ver con Jesús, sino que también lo utilizaron para criar cerdos, cosa que estaba prohibido en la época del templo y por supuesto desde siempre, cerdos y animales para dar de comer a los peregrinos que llegaban al hotel francés que estaba fuera de las murallas. Miren qué belleza. Esta no es la iglesia, todavía no llegamos, esta es la capilla. Son capillas. Esta es la Tengo capilla. 2 preguntas. Sí. La primera pregunta es si Jesús en esos tiempos vivía en Jerusalén o vino por la fiesta de Pesaj, de la Pascua. Como Si se sabe eso. la población de Jerusalén, en general estamos hablando de una ciudad relativamente grande. Si tomamos en cuenta que Roma en ese momento tenía casi 1 millón de habitantes, Jerusalén tenía unos 80.000 habitantes como algo fijo, todos dentro de lo que son las murallas y algunas fincas que podía haber afuera. En épocas de peregrinación a Jerusalén, como saben, son 3 fechas que hay que peregrinar, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo puede, es difícil y mucho dinero y demoraba mucho tiempo, se multiplicaba por 1 millón de personas en todo Jerusalén. Sí. Y era difícil vivir acá. Jesús vivía acá cuando venía en casa de amigos, en casa de gente. Pero él no venía exactamente acá, él era más inteligente. ¿A dónde vivía Jesús? En Betania, que queda a escasos metros de acá. Estuve. Y por lo tanto, al estar en Betania, era solamente tomar el desayuno con sus amigos, María, Marta, Lázaro, y venía para acá después. No tenía que estar adentro de Que es Jerusalén. parecido al Domingo de Ramos, la peregrinación que se hace desde ahí, bajando al Valle Bueno, lo que pasa es que hoy en día no se puede más porque hay un muro que separa. Sí, pero antiguamente era directo y fácil. Okay. Esta capilla está dedicada a Pedro. Pero vemos acá algo muy bonito, donde está ahí en versículos. Recuerden que dije que está en todos los evangelios. Y acá de Lucas dice, no lo conozco. ¿A qué se refiere? ¿A Pedro? No lo conozco. ¿Realmente lo negó o realmente hizo lo que Jesús quiso? Niégame. Mi otra pregunta que te quería hacer, tú como guía de turismo, ¿tú eres judío? Sí. ¿Esto que sabes, lo has aprendido en el curso de guía de turismo? No, eso es experiencia de vida. Yo soy investigador, soy un profesor en la universidad y por lo tanto esto es parte de mi trabajo y me encanta. ¿De qué profesor? ¿De qué? Ciencias políticas, sociología e historia de religiones. Okay. Y esto es algo que para mí me encanta. Me encanta poder transmitir a otros. Se ve en tu entusiasmo cuando explicas. Gracias, Sergio. Para mí es fundamental poder que otros entiendan algo que no siempre es fácil y a veces se entiende no en forma directa como me parece que tendría que ser. ¿Y no es difícil como judío explicar esto? Porque quizás a veces digas algo que a un hermano cristiano no le guste, diga, pero este es judío. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero no es así. Al contrario, si me preguntan a mí modestamente lo digo, si uno viene acá a Tierra Santa, lo mejor es tener un guía judío, porque Jesús era judío y Jesús estaba en un contexto cultural, histórico, judío. Por lo tanto, no hay nada mejor que tener un guía judío para poder entender a Jesús y, por supuesto, quien quiere agregar algo más... ¿Qué? ¿Tú no lo aceptaste? Pero eso, yo no acepté a Jesús como el Salvador, como el Mesías que volverá. Yo hablo de Jesús como un correligionario, como una persona que piensa y come como yo, una persona que siente lo que yo vibro con cada una de las fiestas. Él festejaba Pesaj igual que yo, él festejaba Sukkot igual que yo. Él también estaba circuncidado. Así que de alguna manera Jesús y yo somos
del mismo pueblo. Ok. Por lo tanto, nada mejor para explicarlo. Me gustó. Y lo que quiero acá es, aprovechamos que estamos acá para ver dos cosas más. Vimos acá a Jesús y Pedro, donde dice no lo conozco, Sí. y Jesús lo mira en forma tal vez entristecida. Aquí vemos a Pedro que después llora amargamente porque se cumplieron las palabras de Jesús y por lo tanto se siente frustrado por no haber cumplido lo mismo. Recuerden que él fue uno de los pocos privilegiados que lo vio en la transfiguración, que lo salvó de morirse ahogado en el lago de Galilea, que él fue un privilegiado que estuvo todo el tiempo cerca del Señor. Y es aquel que después termina siendo el primero entre los iguales, y lo vemos acá. ¿Dónde se cierra? Porque esto hay que cerrarlo. ¿Y dónde se cierra? Cuando él vuelve de la muerte, y durante 40 días está entre los vivos. Una vez aparece en la Galilea y ahí le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Sabes que te amo? Apacienta mis corderos. 3 veces. Y ese es el símbolo de que Pedro pasa a ser el primero entre los iguales, y para los católicos pasa a ser el primero de los papas, el primer papa. ¿Ok? Ahora, acá hay algo que también es importante. No se puede entender la historia de Jesús y los evangelios si no entendemos que es el Antiguo Testamento. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento se cumple dentro de lo que es Jesús y su historia. ¿Y a qué viene esto? Pues cuando Pedro le dice a Jesús, ya después de la muerte, ¿sabes que te amo? Es el momento que se arrepiente. ¿Y a quién nos hace recordar eso? A David. David hizo cosas muy malas ante los ojos de Dios, ante los ojos del pueblo. Pero se arrepintió de verdad. Él sabía que ese arrepentimiento es lo que vale. Cuando hacemos cosas malas, somos seres humanos. ¿Quién no hizo cosas malas en algún momento? ¿Quién no la hizo? ¿Y quién no la hacemos de forma casi permanente? Pero el arrepentimiento es lo que vale. Cuando uno se arrepiente de verdad, Dios lo sabe. Y eso es lo que sucede acá. Es ese paralelo con David. Ok. Voy a hacer una pausa para ir a la iglesia. Adelante.